Hola, hoy vamos a hacer una introducción a las redes de Internet. ¿Sí? Vamos a pasar por el modelo OSI de ISO, vamos a ver qué es y para qué sirve. ¿Sí? También vamos a ver un poco de lo que es la capa física. Primero que nada, ¿sí? Vamos a ver qué significa OSI. ¿Sí? OSI significa interconexión de sistemas abiertos, ¿sí? En sus siglas en inglés. Y este es un conjunto de normas que rigen las estructuras de las comunicaciones de las computadoras. ¿Sí? ISO no es un estándar que, entre otras cosas, maneja un montón de reglas para, por ejemplo, la construcción, reglas del dibujo técnico, ¿sí? Y las reglas de las estructuras de Internet, ¿sí? No son sino que otra cosa más que regula, ¿sí? Esta institución. ¿Sí? También tenemos el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, ¿sí? Que junto a el ISO, ¿sí? Fue quien elaboró este modelo OSI. ¿Sí? ¿Qué es el modelo OSI? El modelo OSI es ¿sí? un sistema o una forma de organizar toda la estructura, ¿sí? De un sistema de comunicación. Lo que querían, ¿sí? Estos señores, ¿sí? Es tratar de armar un modelo flexible, ¿sí? Donde se puede intercambiar, ¿sí? Alguna interfaz, ¿sí? O algún protocolo, alguna tecnología. Lo que hicieron es dividirlos en capas o niveles. ¿Sí? En este caso vemos que tenemos 7 niveles. Tenemos el nivel más básico, que es el físico, el de enlace de datos, el de red, ¿sí? Transporte. ¿Sí? Tenemos varios, ¿sí? No vamos a centrarnos en este video en cada uno, sino más que nada sí en lo que es el físico. Primero vamos a entender por qué de este sistema. Nosotros arrancamos con el primer nivel, ¿sí? Que es el proceso de aplicaciones, donde vamos a tener nuestros datos, por ejemplo, un mail, ¿sí? Y este dato va a pasar por cada uno de los niveles. Cada nivel le va a añadir lo que se llama cabecera, ¿sí? Vamos a tener la cabecera de la capa de aplicaciones, la cabecera de la capa de presentación, ¿sí? Van viendo cómo se le va agregando cada cabecera, ¿sí? Hasta que cuando terminamos en la última capa o en la capa 1, ¿sí? Tenemos ya completo lo que se llama la trama Ethernet, que en otro video también lo vamos a hablar. ¿Sí? Para que se entienda un poco mejor a qué apunta este modelo OSI, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de una línea, por ejemplo, de un armado de autos, ¿sí? Porque la idea se basa exactamente en lo mismo, ¿no? Supongo que yo tengo el dato que puede representar nuestra carrocería, ¿sí? Y sabemos que en una línea de construcción de un auto van pasando por cada estación y cada estación le va agregando cada cosa. Ponele la primera estación que le agrega las ruedas, la segunda le puede agregar el motor, la segunda le puede agregar el tapizado, la tercera el aire acondicionado y demás, ¿sí? Y así cada una de las etapas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo quiero cambiarle, en vez de ponerle a un auto un motor de 2.0, le ponemos un motor de 2.5? ¿Tengo que cambiar toda la fábrica, todo el sistema? No. Lo que propone este modelo OSI es que al ser estaciones divididas, ¿sí? Cambie solamente la estación, ¿sí? Donde se va a hacer la modificación, ¿sí? Si quiero cambiar el tapizado, solamente modifico la estación donde se cambia el tapizado o se pone el tapizado, ¿sí? Y no cambio todo el sistema o toda la línea. Lo que hace el modelo OSI es justamente eso. Cuando yo quiero cambiar un protocolo o actualizar un protocolo, alguna tecnología, por ejemplo acá en el físico tenemos RC232, que sabemos que está ya obsoleto, ¿sí? Con esto se transmitía internet y se conectaban los modems. Sabemos que después se reemplazó primero por el cable coaxial, ¿sí? Después por los cables UTP y ahora por los cables de fibra óptica, ¿sí? Obviamente no se cambió todo el sistema, solamente se cambió la capa física. También pasa con, por ejemplo, la capa de red, que pasó a ser que maneja el protocolo IP. Primero tenemos el IP4 y después tenemos el IP6, ¿sí? De vuelta no se cambió todo el sistema, sino que solamente se actualizó este nivel o esta capa, ¿sí? Y esto es lo que le da flexibilidad al modelo OSI. Ahora, vamos a ver principalmente la capa física, ¿sí? Esta capa física específica de las normas físicas, eléctricas,
funcionales y de procedimientos para entrar a una red de comunicación de datos. En esta capa se hacen definiciones como por ejemplo los de valores máximos y mínimos de voltaje y de la impedancia del circuito, si es en serie o paralelo, la cantidad de hilos, etc. ¿Sí? La capa física se puede subdividir, ¿sí?, en medios de transmisión, si tenemos cables o por ondas electromagnéticas como puede ser Wi-Fi. ¿Sí? Dentro de cables también tenemos varios cables como los que nombré hace ratito. Y también lo que es la codificación o la modulación. También especifica eso. Dentro de lo que son los cables de Ethernet, ¿sí?, acá tenemos una tabla. Porque dentro de los cables Ethernet tenemos, ¿sí?, varios tipos de cables. ¿Sí? O lo que se usó, mejor dicho, en las comunicaciones de Internet. Si vamos de arriba hacia abajo, vamos a ver cómo obviamente va aumentando la velocidad. Si está ancho de banda, está hablando de la velocidad de transmisión que soporta esa línea. ¿Sí? Y esto es como se llama la tecnología, ¿sí? 10G base-LX4, ¿sí? Me está refiriendo a un tipo de tecnología. ¿Sí? Y van viendo cómo también se va actualizando los cables, el coaxial, el UTP, ya pasamos a la fibra multimodo y monomodo, ¿sí? Tenemos cable también categoría 5, categoría 6, categoría 7, ¿sí? O sea, se fue actualizando también esta capa física. También otra cosa a tener en cuenta es los modos de transmisión, ¿sí?, que no lo vamos a definir ahora, pero ha de saber que esto es muy importante si es duplex, full duplex o half duplex, ¿sí? Esto me mejora obviamente la calidad de la transmisión. Pero sin ir más lejos, vamos a ver los tipos, en realidad vamos a hacer un repaso de los tipos de modulación, ¿sí? Los clasificamos según sea la portadora y la moduladora, ¿sí? La moduladora van a ser nuestros datos y la señal lo tomo como mi portadora. En el caso de yo tenga que los dos son analógicos, tenemos las tecnologías de AM, FM y PM, ¿sí?, que se usan en telefonía analógica, radio y TV analógico, ¿sí? Después tenemos, cuando tengo los datos analógicos, las señales digitales, ¿sí? Tenemos la modulación PCM, ¿sí?, que se usa en radio y TV digital, voz sobre IP, transmisión de audio y video por internet. Después tenemos cuando los datos son digitales, ¿sí?, y las señales son analógicas, ¿sí?, que estos sí se usan en los modems como ASK, FSK, PSK, QAM, Trellis, ¿sí?, que es uno más sofisticado, que justamente se usan, ¿sí?, como dije recién, en los modems. Después tenemos otra modulación cuando son los datos digitales y las señales digitales, como la codificación Manchester, NRZ, NRZI, ¿sí?, entre otros, ¿sí? Esto es lo que usan las redes Ethernet, ¿sí?, digamos en la estructura interna. Primero vamos a ver cómo es la estructura de una red, ¿sí?, una red de telefonía, de internet mejor dicho. Por ejemplo, en una casa, acá lo que representa el mundito vendría a ser, ¿sí?, el cable de internet que me llega ¿sí?, del abonado, ¿sí?, o de mi compañía que me provee internet, ¿sí?, que puede ser fibra óptica o coaxial o lo que sea, o UTP, puede ser cualquiera de los tres, ¿sí? Vemos que acá, ¿sí?, llega el modem me los transporta a un switch, ¿sí?, que puede o no estar, esto depende del tamaño de la red, ¿sí? Y esta red, ¿sí?, lo que hace es, ven que tiene muchas bocas, esta boca va a ir cada uno a una computadora, y en caso de que también el switch sea tenga Wi-Fi, se puede conectar a tablets, celulares, notebooks, etcétera, ¿sí? Como dije recién, el switch puede estar o no dependiendo de la capacidad o qué tan grande sea nuestra red. En una casa normalmente no hay, ¿sí?, con el modem. Ven que el modem tiene solamente 4, ¿sí?, y Wi-Fi, con eso en una casa es más que suficiente. Ahora cuando hablamos por ahí en un trabajo donde hay muchas oficinas, en una escuela o demás, sí voy a necesitar switch, ¿sí?, y también router, que ahora vamos a ver las diferencias, para aumentar la capacidad, ¿sí?, de esa red. Pero podemos ver acá directamente justamente lo que hace el modem. ¿Sí? Vemos que desde afuera, desde mi compañía de internet, me viene una señal con modulaciones como por ejemplo Trellis, PSK, QAM. En realidad en la actualidad es solo Trellis, ¿sí?
Y del modem, ¿sí? Lo que hace lo demodula, ¿sí? La transforma en Manchester, ¿sí? En codificación digital, ¿sí? Para que después el switch haga su trabajo. ¿Sí? Entonces acá vemos lo que es la definición de modem, ¿sí? Que modem en realidad son dos palabras reducidas. Modem es de modulador, que justamente lo que hace es modula, ¿sí? Y demodula, o sea, pasa de un tipo de modulación a otro tipo de modulación, ¿sí? Para que pueda mandar señales de un sentido al otro. ¿Y esto por qué? Porque obviamente desde el modem para dentro de la casa o de la oficina, ¿sí? Las distancias son más cortas que si yo lo tomo desde el modem hacia la calle y hacia el distribuidor de internet. Por eso obviamente las modulaciones tienen que tener distintas características y obviamente esta tiene que soportar mayores distancias y por ahí más potencia. Pero bueno, acá vemos un modem, un ejemplo de un modem, ¿sí? Básico. ¿Sí? Tiene obviamente el conector de electricidad, ¿sí? En este caso de fibra óptica, donde entra el cable que me viene de mi compañía, ¿sí? Y de acá me sale, por ejemplo, para mi teléfono, un teléfono común, ¿sí? Y todas mis salidas para comunicación de internet, ¿sí? En este caso tengo 4, y también tengo tecnología Wi-Fi, ¿sí? Ahora acá tengo otro tipo de modem, ¿sí? Este también es Wi-Fi, ¿sí? Pero lo que tiene es que no es de fibra óptica, viene con tecnología DSL, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es, y tiene en este caso solamente para 2 salidas. Pero en definitiva hace lo mismo que es modular y demodular. Ahora, ¿qué es el ADSL? ¿Sí? Esta tecnología se llama línea de abonado digital asimétrica, ¿sí? Es un acrónimo del inglés. ¿Y esto por qué? Esto se entiende por cómo está distribuido su espectro de frecuencia. Si yo miro el espectro de frecuencia de esta tecnología, voy a tener acá en rojo lo que es la red telefónica pública conmutada. Si este también es el acrónimo en inglés, perdón. Sí, que acá es el teléfono común, ¿sí? También tengo lo que es el internet, ¿sí? Lo que me aparece acá en azul y en verde, ¿sí? Y acá se ve por qué dice que es asimétrica, porque el ancho de banda para bajada, ¿sí? Cuando yo bajo datos, es mucho más grande que los datos de subida. Por eso cuando yo subo algo a internet, tarda más que si yo lo bajo, ¿sí? Es por la característica de este servicio, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en común, ¿sí? Que esto, aunque tengo 3 canales, ¿no? El canal de audio o de teléfono, el canal de subida y el de bajada, ¿sí? Estos vienen todos en una sola señal, en mi señal de teléfono, ya sea fibra óptica o un cable común de teléfono, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra mediante lo que se llama la multiplexación, ¿sí? Por división de frecuencias. Multiplexar, ¿no? Quiere decir agarrar varios canales y meterlos, digamos, en una sola señal, ¿sí? O sea, yo tengo los 3 canales y los meto en una señal. Pero ¿cómo lo distingo? Lo distingo porque están divididos en frecuencia, ¿no? En un rango de frecuencia tengo un canal, en otro rango tengo otro, y en otro tengo otro canal. Acá tengo una tabla comparativa, ¿sí? De otras, ¿sí? Tecnologías. En este caso VDSL, que sería línea de abonado digital de muy alta tasa de transferencia, ¿sí? Anteriormente había salido lo que se ve acá, una ADSL2+, que era una mejora al ADSL normal que vimos recién, pero vamos directamente al VDSL2, que lo que tiene es solamente un canal, ¿sí? Que es para subida y bajada, y lo que se hace es, digamos, se administra automáticamente, ¿sí? Si necesito todo el canal solo para bajada o todo el canal solo para subida, o depende de las necesidades, ¿sí? Esto se va administrando, ¿sí? Automáticamente. Ahora, este dispositivo seguramente lo habrán visto, ¿sí? Este es un filtro telefónico, ¿sí? Como vimos recién en el espectro de frecuencias, cada canal viene dividido en una frecuencia determinada. Entonces para yo poder solamente tomar, por ejemplo, mi señal de teléfono o mi señal de modem, ¿sí?
lo que tengo que hacer es ponerle un filtro para que de acá yo voy al teléfono y de acá voy al modem, ¿sí? Esto es obviamente un filtro que me elimina una frecuencia o me deja pasar, ¿sí?, otra frecuencia. Es algo bastante, digamos, fácil de entender. Si esto lo desarman y lo abren, seguramente van a ver alguna bobina, ¿sí?, y el cable tiene los cables enrollados. Es típicamente un filtro. Ahora, ¿qué pasa con la fibra óptica? Porque la fibra óptica, ¿sí?, no son señales de tensión, de corriente, son señales lumínicas. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿sí?, típicamente como se ve siempre que tengo 3 servicios, ¿sí? Tengo obviamente el teléfono donde tengo la voz, ¿sí? También en algunos casos me viene el servicio de televisión y el de internet, ¿no? En este caso tengo 3 canales, ¿sí? Por ejemplo, el de la voz o el de TV ocasionalmente son analógicos, ¿sí? TV últimamente ya son prácticamente digital, pero si son analógicos lo que se hace primero se modula, ¿sí?, se transforma a digital, ¿sí?, con algunos de los métodos que ya vimos. Cuando se modula en forma digital y tengo los 3 canales en digital, ¿sí?, lo que se hace es se transforma en forma lumínica, ¿sí?, mediante un diodo emisor de luz especial, ¿sí?, para fibra óptica, pero cada uno transmite, digamos, en un color determinado. El canal de voz va a transmitir en color rojo, TV en el color azul, internet en el color verde, ¿sí? Obviamente sabemos que en realidad no maneja colores visibles, ¿no? Lo que es la transmisión por internet, por fibra óptica, no maneja colores visibles, sino que son longitud de ondas que no se ve. Pero vamos a usar colores para que se distinga un poco mejor. Bueno, entonces yo tengo cada canal, ¿sí?, con un color diferente, ¿sí? Lo que hago ahora es esos canales, como los tengo acá, los 3 canales diferentes, lo paso por un prisma, que es en realidad, ¿sí?, un objeto que combina las señales ópticamente para tener solamente un haz de luz, ¿sí?, donde están combinados los 3 colores, ¿sí?, o los 3 canales o las 3 señales. Este haz de luz único, ¿sí?, se transmite por la fibra óptica, que sería lo que yo recibo, ¿sí? Lo que hace mi dispositivo que lo recibe, ¿sí?, con otro prisma o con otro filtro óptico, es dividir cada canal mediante su color. En realidad lo que hace es filtrar según la longitud de onda de cada canal, ¿no? Esto sabemos que cada color representa una longitud de onda específica, ¿sí? Entonces cada canal va a tener una longitud de onda específica también. Sí, por eso es lo que se llama multiplexado por división de longitud de onda, ¿sí? Porque justamente lo que dije recién es que cada canal tiene su longitud de onda o su color, para entenderlo mejor, específico. Entonces ya de esa manera no se mezclan ni se confunden un canal con el otro. Ahora, metiéndolo en lo que son los dispositivos, ¿sí?, vamos a ver el switch. Lo que hace es conectar múltiples dispositivos a una red. Como vimos, acá van conectadas todas las computadoras, ¿sí?, pero siempre cuando hablamos de una red. ¿Qué es lo que hace un router? Sí, lo que hace un router es conectar múltiples redes, ¿sí? En realidad acá lo que van a ir no son computadoras, sino lo que van a ir son múltiples switches, ¿sí?, que los switches van a ir conectados cada uno a su red con varias computadoras, ¿sí? Para que se note un poco mejor la diferencia, el switch conecta múltiples dispositivos a una red, ¿sí?, y el router conecta múltiples redes, ¿sí? Esa es una diferencia bastante marcada. Después en otro video van a ver un poco mejor cuáles son las diferencias, porque en realidad son dispositivos bastante más inteligentes que procesan datos, el router un poco más, ¿sí? Pero para resumir, que se entienda, es digamos la función estructuralmente que cumplen. Acá lo vemos, ¿sí? Acá yo tengo el modem, ¿sí? El modem va conectado al router, ¿sí?, y el router va conectado al switch. Y el switch va a distribuir, ¿sí?, a cada PC dependiendo de cuántas bocas tenga. Ahora, esto es toda una red. Yo puedo conectar toda una red igual
pero en otro lado, ¿sí? La voy a conectar también al router. Entonces el router va a conectar todas las redes, ¿sí? Y cada red va a tener un switch que va a administrar cada computadora. ¿Sí? Ese es el diagrama de conexión común y básico. Ahora, otra cosa importante, ¿sí? Que es donde vamos a conectar y a meter el router, el switch, ¿sí? Y nuestro modem, entre otras cosas, es el rack. ¿Sí? El rack es, digamos, un gabinete donde metemos todos estos dispositivos. Vemos que acá tiene ventilación, suelen tener también sensores de temperatura, porque al tener muchos dispositivos, ¿sí? Mientras más tráfico de red hay, más calienta, ¿sí? Y obviamente, como todo dispositivo, es conveniente siempre mantenerlo aireado, ¿sí? Y a una temperatura, ¿sí? De trabajo que sea buena. Sí, tenemos una patchera, que la patchera en realidad son dispositivos para conectar para que me quede mayor ordenada la red. ¿Sí? El objetivo es tener una red ordenada para que si a mí me surge algún problema con alguna computadora, alguna oficina o un sector de la red, ¿sí? No tenga que andar rastreando, ¿sí? Siguiendo todo el cable, ¿sí? De donde está mi computadora hasta donde está el rack, ¿sí? Sino que yo tengo identificado, por ejemplo, que el puerto 2 está conectado a la oficina 1, el puerto 4 está conectado, no sé, la sala de operaciones, ¿sí? O sea, es cuestión de organizarse, y la patchera es justamente para esto, para organizar toda mi red. Acá se ve más o menos un rack armado, ¿sí? Acá tenemos el switch, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama pasahilos o un dispositivo para acomodar los cables, ¿sí? Es un dispositivo plástico nada más, donde yo acomodo los cables y me quedan, digamos, ordenados, ¿sí? Acá tengo el panel de patcheo o la patchera, ¿sí? Como lo quieran llamar, ¿sí? Acá va conectado el switch, los routers y demás. Algo importante también es, obviamente, que el rack debe tener una conexión a tierra, ¿sí? Por cualquier imprevisto eléctrico que me pueda surgir. Todo nuestro sistema, que normalmente es bastante caro, lo tenga protegido. Acá vemos otro panel de patcheo, pero en este caso no es de cable UTP, en este caso es de fibra óptica, ¿sí? Acá se ve como es un poco la estructura distinta, ¿sí? Teniendo en cuenta que los cables de fibra óptica no se pueden doblar demasiado si no se rompen, ¿no? Sí, pero es otra forma, otra tecnología para usar. Ahora, algo importante, ¿sí? Son los conectores, ¿sí? En el caso de cables UTP voy a tener estos que son los llamados RJ45, los famosos RJ45. Y en el lado de la fibra óptica tengo varios tipos de conectores. Algunos son más sofisticados y mejores, ¿sí? Algunos son más baratos, por decirlo así. Estos serían nuestros conectores macho, ¿sí? Y acá también tengo los conectores hembra, ¿sí? Y tengo las llamadas roseta, que son, digamos, las cajitas donde van a haber múltiples conexiones para facilitar la conexión, ¿sí? No es nada más que para eso. Acá vemos un poco más en detalle lo que es un RJ45 hembra, ¿sí? Ven que está debidamente rotulado, ¿sí? Y es así como se va conectando. Acá vemos que tiene un diagrama, después lo vamos a ver un poco mejor, que me indica dónde conectar cada cable, ¿sí? Y mediante esta pinza de presión, ¿sí? Yo voy a hacer presión acá para abajo y me va a encastrar mi cable, ¿sí? En otro video se va a ver mejor cómo se realiza todo este procedimiento, pero a modo de introducción puede verse que esta es la forma de conexión. Ahora vamos a ver el cable, ¿sí? Propiamente dicho, ¿sí? Vemos que tiene una funda de PVC, tienen los cables, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 pares, ¿sí? Por eso cable par trenzado, y el trenzado es porque justamente se ve que están todos enroscaditos. Y ahora, ¿por qué están enroscaditos? Sí, esto para evitar la diafonía. ¿Qué es la diafonía? La diafonía es cuando los datos, ¿sí? Porque por acá pasan datos y pasa corriente, ¿sí? Sabemos que esa corriente
genera un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético que se crea, ponerle en el naranja, puede inducir corrientes en el verde, ¿sí? Y esas corrientes que induce van a hacer que se me dañe la información en el canal verde, ¿sí? O viceversa, también el verde puede introducir ruido en el naranja o en los demás. Entonces, al enroscarlo, y lo que se hace físicamente es que ese campo magnético se termine anulando y no me interfiera con los cables o con los pares contiguos. ¿Sí? Esa es la principal ventaja de estos pares. Por eso cuando se arman los cables, los conectores, siempre hay que desarmarlos, como acá está desarmado, ¿sí? Pero se trata de que se desenrosque lo menos posible, porque si yo lo desenrosco, ¿sí? Estoy digamos, eliminando la ventaja que justamente me da este cable par trenzado. Vemos que acá esto tengo un hilito, ¿sí? Esto depende del cable y de la fábrica que lo produce. Esto es solamente para darle rigidez, cosa que si yo estiro el cable no se me rompa, ¿sí? Pero es solamente para eso. Acá vemos el cable STP, que en realidad es casi lo mismo, ¿no? Lo que se le agrega es apantallamiento. Si ven que cada par, ¿sí? Tiene una cobertura metálica, ¿sí? Para darle una mejoría, digamos, al problema de la diafonía. Y aparte de todo, ¿sí? Tiene, ¿sí? Otro apantallamiento general para todos los pares. ¿Sí? Este es un cable más caro, de más calidad, ¿sí? Pero depende de la red que nosotros armemos. Puede ser necesario o no puede ser necesario. Todo va a depender de dónde se arme la red, ¿no? Obviamente si yo armo una red en una casa, probablemente no haga falta, ¿sí? Porque no hay ruido electromagnético. Ahora si es una red para una fábrica donde hay motores de mucha corriente o dispositivos de mucha corriente, probablemente sí sea muy necesario, porque el ruido que hay en el exterior me puede llegar a modificar o a perjudicar mi red. Por eso a veces es necesario tener los cables apantallados. Ahora, dentro de estos cables también tenemos categorías, ¿sí? Vemos que arrancamos de la 5 y llegamos a la 7. Obviamente de la 5 a la 7, la categoría 7 es mejor, ¿sí? Esto también se va eligiendo, depende tanto de la velocidad como de la calidad de la red. Se ve obviamente acá abajo, ¿sí? Que cada categoría soporta una velocidad de transmisión específica, ¿sí? También cada categoría tiene, ¿sí? Un retardo de la señal o una pérdida de la señal, ¿sí? También vemos el ancho de banda que trabaja, ¿sí? Y obviamente se ve que las categorías más altas son las mejores. Normalmente se usa la 5E, ¿sí? O la 5, ¿sí? A veces depende también de la calidad de la red, se suele usar el 6 o el 7. Ahora, hablando ya de lo que es el cable, ¿sí? Tenemos un estándar para el cableado de telecomunicaciones de edificios comerciales y en realidad de todo, ¿sí? Que nos da dos normas, las normas A568A y la norma 568B. Estas normas no son más que especificar en qué orden van conectados, ¿sí? Cada cable. ¿Sí? Sabemos que tenemos el cable verde con blanco, cable blanco con naranja, el cable naranja, ¿sí? O sea, cada par, ¿sí? Me va especificando cómo se conecta, ¿sí? Y acá me va diciendo a qué pin va conectado. El pin 1 va conectado al blanco verde, el verde va conectado al pin 2, el blanco naranja va conectado al pin 3, ¿sí? Y tenemos dos tipos o dos formas de conexión. Ahora, al tener dos formas de conexión vamos a tener, ¿sí? Dos aplicaciones. La más común, ¿sí? Es el cable par trenzado directo o pin a pin, ¿sí? Que este se va a usar si estos cables conectan un concentrador a un nodo de red, hub o nodo. Cada extremo debe seguir la misma norma, ¿sí? O 568A o 568B de configuración. La razón es que el concentrador es el que realiza el cruce de señal, ¿sí? Los conectores de cada extremo siguen el mismo esquema de colores. Estos cables se utilizan para unir
utilizando para la conexión de la placa de red a router, switch o hub, ¿sí? Es decir, en resumen, ¿para qué se usa esto? Cuando yo tengo que conectar, ¿sí? Dos dispositivos diferentes, por ejemplo, una PC a un switch, ¿sí? Una PC al modem, un modem a un router o un router a un switch, ¿sí? Siempre y cuando sean diferentes. Y este es el esquema, ¿sí? De conexión. Ahora, si yo tengo que conectar o dos PCs, o dos routers, o dos switches, ¿sí? Voy a usar el cable par trenzado cruzado, ¿sí? O crossover, ¿sí? Que dispone, ¿sí? De esta tecnología. Voy a tener una, por ejemplo, acá en la norma B y el otro lado voy a tener la norma A, ¿sí? Acá se ve cómo puedo identificar, ¿sí? Cuál es el pin 1. Si yo doy vuelta al RJ45, el primero de la izquierda va a ser mi pin 1, ¿sí? Y así es como voy a ordenar de un lado y del otro. De vuelta en otro video, esto es una introducción, en otro video se va a ver cómo es que se realiza prácticamente, ¿sí? Estas conexiones y este armado del cable. Ahora acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es el conector hembra, que el hembra también obviamente lo puedo conectar dependiendo qué norma voy a usar, ¿sí? Acá se ve que todos traen una etiqueta, a veces la trae acá en el centro, depende del tipo, porque hay varios tipos de conectores hembra, pero en definitiva hacen todos lo mismo. Vemos que cuatro cables, ¿sí? De esos 4 pares van a ir de un lado y los otros 4 del otro lado. Y acá me dice, por ejemplo, que para seguir la norma tengo que conectar en este el cable blanco naranja, en el segundo el naranja, en el tercero marrón, ¿sí? Blanco, y en el cuarto solo marrón, ¿sí? Y fíjense que en la norma B lo que hace es intercambiar el naranja por el verde, ¿sí? Del otro lado va a haber una etiqueta igual, pero para los cables que restan. Acá tenemos lo que se llama la clipeadora, ¿sí? Que esta es una herramienta que me ofrece varias cosas. Primero, lo que vemos acá, una cuchilla, es me permite sacarle la funda, ¿sí? Es el PVC exterior, ¿sí? Para obtener los cables trenzados. Y también tiene una cuchilla tipo guillotina, que es para cortar los cables, ¿sí? Todos los 8 cables, ¿sí? Que tengan todos la misma longitud, ¿sí? Para poder insertarlo en mi RJ45. Y una vez que yo inserte los cables, ¿no? Teniendo en cuenta la norma o la A o la B, ¿sí? Se va a introducir en alguno de estos agujeritos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de pines, ¿sí? Sea RJ45 o RJ11, lo que sea. Esto se va a presionar, ¿sí? Y acá va a bajar un palito, ¿sí? Que va a presionar, ¿sí? Justo un agujerito y que va, digamos, a trabar, ¿sí? Y a bajar unos ganchitos metálicos que va a ser lo que conecte cada cable con el pin de salida, ¿sí? De vuelta en otro video esto se va a ver más gráfico, ¿sí? Pero para que tengan una idea lo que son las herramientas. Otra herramienta también a utilizar es un tester, ¿sí? Este no son caros, ¿sí? También igual hay baratos y caros, pero este es uno de los más baratos. Y esto lo único que hace es para comprobar si cuando armamos nuestro cable UTP, si está bien hecho o está mal hecho, ¿sí? O sea, si hay continuidad o no hay continuidad. Esta parte de la chiquita se puede sacar, porque si yo quiero medir, por ejemplo, en la parte de una oficina, puedo poner esta parte y la otra parte la puedo poner donde está el rack, ¿sí? Para ver si en ese cable hay continuidad y no tenga que sacar todo el cable para comprobar la continuidad. Y es una ventaja porque hacerlo con un tester común, eso no se puede, ¿sí? En esto al brindarme la herramienta inalámbrica me da una gran ventaja. Lo que hace esto es mandar señales cable por cable, ¿sí? Acá ven la lucecita, esa va prendiéndose una, después se apaga y se prende la que sigue, ¿sí? Y es fácil de ver porque cuando un cable está cortado, ¿sí? O no llegó a tocar bien, ¿sí? ese pincito que baja para conectar el cable, se va a notar porque no se va a prender dicha luz, ¿sí? Así que es bastante gráfico, ¿sí? Y bueno,
ya terminamos lo que es la introducción, ¿sí? Espero que puedan ver la segunda parte de este video.